Hola amigos, soy Nano. Acompáñenme a conocer a Isaac Newton. Newton fue una figura central en la revolución científica. Sus teorías sentaron las bases de la física clásica, transformó la comprensión del universo físico, proporcionó un marco para describir el movimiento e interacción de los cuerpos. El siglo XVII marcó una era de transición fundamental en el conocimiento científico. Isaac Newton jugó un papel crucial en esta transformación, sintetizando ideas previas. Él expandió conceptos existentes, integrándolos en un sistema matemático unificado. Su trabajo representó un cambio paradigmático en la metodología científica. La ciencia se alejó de explicaciones puramente filosóficas y especulativas. Newton estableció un marco basado en la observación, experimentación y formulación matemática. Las leyes del movimiento de Newton son tres principios fundamentales. Describen la relación entre un cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él. También explican el movimiento resultante de dichas fuerzas. Estas leyes son la base de la mecánica clásica. La primera ley trata sobre la inercia de los objetos. La segunda y tercera ley explican la fuerza y la acción-reacción. La primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, es un principio fundamental de la física. Establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo, manteniendo su estado inicial. Asimismo, un objeto en movimiento continuará, moviéndose con velocidad y dirección constantes. Esto ocurre a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él, alterando su estado de movimiento. En esencia, los objetos demuestran una resistencia inherente a cualquier cambio en su estado de movimiento. Cuando un objeto se encuentra sobre una superficie sin fricción, su velocidad es cero. Si ninguna fuerza lo empuja, el objeto permanece en su estado de reposo. La ausencia de una fuerza neta externa es crucial para mantener este estado. Este principio describe la inercia de un objeto en reposo. Un objeto en movimiento rectilíneo uniforme mantiene una velocidad constante. Esto significa que su rapidez y dirección no cambian. Si no se aplica ninguna fuerza externa, el objeto continuará su movimiento. No se requiere fuerza para mantener el movimiento, solo para cambiarlo. Esta es una demostración fundamental de la inercia de los objetos. Los objetos tienden a mantener su estado de movimiento uniforme indefinidamente. La masa de un objeto es una propiedad fundamental que cuantifica la cantidad de materia que contiene. Esta masa es una medida directa de la inercia del objeto, un concepto clave en la física. La inercia se define como la resistencia de un objeto a cualquier cambio en su estado de movimiento. Esto incluye la resistencia a ser acelerado desde el reposo o a cambiar su velocidad. Un objeto con mayor masa posee una inercia superior, lo que significa que es más difícil de mover o detener. Por lo tanto, se requiere una fuerza mayor para acelerar o desacelerar objetos con más masa. La ley de la inercia establece que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. En un vehículo, los pasajeros se mueven a la misma velocidad que el automóvil. Cuando el vehículo frena bruscamente, los pasajeros tienden a seguir moviéndose hacia adelante. Los cinturones de seguridad están diseñados para contrarrestar esta inercia. Aplican una fuerza para detener el movimiento del cuerpo, protegiendo al ocupante. La segunda ley de Newton describe la relación fundamental entre fuerza, masa y aceleración. Establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada. Esto significa que una fuerza mayor produce una aceleración mayor en la misma dirección. También indica que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del objeto. Por lo tanto,
Un objeto más masivo experimentará una menor aceleración con la misma fuerza. Esta ley se expresa matemáticamente mediante la fórmula F igual a ma, donde F es fuerza, m es masa y a es aceleración. Cuando una fuerza constante se aplica a objetos con masas diferentes, se observa un principio fundamental. Este principio demuestra la relación inversa entre la masa de un objeto y su aceleración resultante. Específicamente, un objeto con menor masa experimentará una mayor aceleración. Por el contrario, un objeto con mayor masa tendrá una aceleración menor bajo la misma fuerza. Esto ilustra la segunda ley de Newton, donde la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Cuando se aplica una fuerza a un objeto, este experimenta una aceleración. Si la masa del objeto se mantiene constante, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta. Una fuerza mayor resultará en una aceleración mayor para el mismo objeto. Este principio fundamental describe la relación entre fuerza, masa y aceleración. El newton, N, es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. Se define como la fuerza necesaria para acelerar una masa de 1 kilogramo. Esta aceleración debe ser de 1 metro por segundo al cuadrado, 1 metro por cuadrado segundo. El Newton establece una conexión directa entre masa, aceleración y fuerza. La trayectoria de un proyectil, como una pelota lanzada, se analiza mediante principios físicos. La segunda ley de Newton es fundamental para entender el movimiento de estos objetos. Esta ley establece que la fuerza neta sobre un objeto es igual a su masa por su aceleración. La fuerza de la gravedad es un factor constante que tira del proyectil hacia abajo. La resistencia del aire es otra fuerza que se opone al movimiento del proyectil. La combinación de estas fuerzas determina la aceleración y la trayectoria curva del objeto. La tercera ley de Newton es un principio fundamental de la física que describe la interacción entre objetos. Esta ley establece que por cada acción existe una reacción igual y opuesta en magnitud. Significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo responde. El segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud sobre el primero. Sin embargo, esta fuerza de reacción actúa en la dirección opuesta a la fuerza inicial. Un cohete se propulsa expulsando gases a alta velocidad en una dirección específica. Esta expulsión de gases representa la fuerza de acción generada por el cohete. Como reacción, los gases ejercen una fuerza igual y opuesta sobre el cohete. Esta fuerza de reacción es la que impulsa el cohete, ejemplificando la tercera ley de Newton. Caminar es un proceso fundamental de locomoción que involucra la interacción entre una persona y el suelo. Cuando una persona camina, el pie ejerce una fuerza hacia atrás contra el suelo. Esta acción de empuje del pie es la fuerza inicial que impulsa el movimiento. Según la tercera ley de Newton, el suelo responde con una fuerza igual y opuesta. Esta fuerza de reacción del suelo empuja a la persona hacia adelante, permitiendo el avance. Esta interacción de acción-reacción es esencial para la mecánica del caminar y la locomoción. Las fuerzas de acción y reacción son un principio fundamental en la física. Estas fuerzas siempre se presentan en pares, como establece la tercera ley de Newton. Es crucial entender que actúan sobre objetos diferentes, no sobre el mismo cuerpo. Debido a que actúan en cuerpos distintos, estas fuerzas nunca se cancelan entre sí. Esta distinción es esencial para comprender cómo se produce el movimiento. La interacción entre objetos genera estas fuerzas, permitiendo cambios en el estado de movimiento.
Un barco flota debido a la interacción de fuerzas entre el barco y el agua. El barco ejerce una fuerza hacia abajo sobre el agua, conocida como acción. Simultáneamente, el agua ejerce una fuerza de flotación igual y opuesta hacia arriba sobre el barco. Esta fuerza hacia arriba se denomina reacción y es fundamental para la flotación. El equilibrio de estas fuerzas permite que el barco se mantenga a flote en la superficie del agua. Las leyes del movimiento de Newton trascienden los fenómenos terrestres. Estas leyes son aplicables a la dinámica de los cuerpos celestes. Esta universalidad representó un avance revolucionario en la física. Unificó la física terrestre y la celeste bajo un mismo marco conceptual. La ley de la gravitación universal de Newton describe una fuerza fundamental de la naturaleza. Establece que cada partícula de materia atrae a cualquier otra partícula en el universo. Esta fuerza es directamente proporcional al producto de sus masas. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La ley de gravitación universal se expresa matemáticamente para cuantificar la fuerza de atracción entre objetos. La fórmula es F igual a G por mu1 por m2 dividido por r cuadrado, donde F es la fuerza gravitacional. G representa la constante gravitacional universal, un valor fijo en la física. mu1 y m2 son las masas de los dos objetos y r es la distancia entre sus centros. La gravitación universal describe cómo los objetos se atraen mutuamente. Esta atracción ocurre sin necesidad de contacto físico directo entre ellos. Fue una idea revolucionaria para su tiempo, cambiando la comprensión de la física. La fuerza gravitatoria actúa a través del espacio vacío. Afecta a todos los cuerpos que poseen masa, independientemente de su tamaño. Es una fuerza fundamental que rige el movimiento de los cuerpos celestes. La ley de la gravitación universal rige el movimiento de los cuerpos celestes. Explica la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. También describe las órbitas de los planetas alrededor del Sol. La fuerza gravitacional es la clave de estas interacciones. Esta fuerza mantiene a los cuerpos en sus trayectorias elípticas. Evita que se alejen, asegurando la estabilidad del sistema. La anécdota de la manzana cayendo ilustra la universalidad de la gravedad. La misma fuerza trae la manzana hacia la Tierra. Esta fuerza también mantiene a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Así, la gravedad unifica fenómenos celestes y terrestres. La constante gravitacional universal, G, es un factor crucial en la ley de la gravitación de Newton. Esta constante ajusta la magnitud de la fuerza gravitacional entre dos objetos. El valor de G es extremadamente pequeño, lo que tiene implicaciones significativas. Debido a su pequeño valor, la gravedad es una fuerza débil a escala humana. Sin embargo, a escala cósmica, la gravedad se convierte en la fuerza dominante, que explica por qué la gravedad rige el movimiento de planetas y galaxias. La fuerza de atracción gravitacional entre objetos depende directamente de su masa. A mayor masa de los objetos, mayor será la fuerza gravitacional que ejercen entre sí. Este principio fundamental rige las interacciones entre cuerpos celestes y objetos cotidianos. Por ejemplo, la Tierra posee una masa significativamente mayor que la de un objeto pequeño. Debido a su gran masa, la Tierra atrae objetos con una fuerza considerablemente mayor. Esta relación directa entre masa y gravedad es clave para entender el universo físico. La fuerza gravitacional es una interacción fundamental entre objetos con masa. Esta fuerza disminuye rápidamente a medida que la distancia entre los objetos aumenta. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Por ejemplo,
Duplicar la distancia reduce la fuerza gravitacional a una cuarta parte. Las mareas oceánicas son un fenómeno natural que afecta los niveles del agua en la Tierra. La principal causa de las mareas es la fuerza gravitacional ejercida por la Luna. El Sol también contribuye a las mareas, aunque en menor medida debido a su mayor distancia. La gravedad lunar y solar varía en diferentes puntos de la superficie terrestre. Esta variación gravitacional crea protuberancias de agua en los océanos. Estas protuberancias se manifiestan como mareas altas y bajas en las costas. El peso de un objeto es la fuerza gravitacional ejercida por un cuerpo celeste sobre él. No debe confundirse con la masa, que mide la cantidad de materia en un objeto. La masa es una propiedad intrínseca y constante de un objeto. El peso, al ser una fuerza, varía según la gravedad local del entorno. Las leyes de Newton unificaron la mecánica terrestre y celeste. Demostraron que las mismas leyes físicas rigen el movimiento de objetos en la Tierra. Estas leyes también explican el movimiento de los cuerpos celestes, como los planetas. Esta síntesis fue un logro monumental en la historia de la ciencia. Sentó las bases fundamentales para el desarrollo de la física moderna. Isaac Newton enfrentó desafíos matemáticos al formular sus leyes físicas. Para resolver estos problemas, Newton desarrolló el cálculo infinitesimal. Esta herramienta matemática se convirtió en un pilar fundamental. El cálculo es la base de gran parte de la física moderna. También es esencial para la ingeniería contemporánea. Permitió describir con precisión el cambio y el movimiento. Las leyes de Newton son fundamentales para el desarrollo de la ingeniería moderna. Estas leyes rigen el diseño y la estabilidad de estructuras como edificios y puentes. También son cruciales en la tecnología espacial, incluyendo la navegación de naves. Permiten predecir con precisión las trayectorias de satélites en órbita. Su marco conceptual es indispensable en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. El legado de Newton sigue siendo la base para innovaciones en el mundo actual. Las leyes de Newton son precisas para fenómenos cotidianos a velocidades y escalas normales. Sin embargo, Einstein demostró sus limitaciones con la teoría de la relatividad. Estas leyes no son exactas en condiciones extremas, como velocidades cercanas a la luz. Tampoco son precisas en campos gravitacionales muy fuertes, donde la relatividad es clave. Las leyes de Newton describen el movimiento y la gravedad. A pesar de sus limitaciones en el ámbito relativista, siguen siendo fundamentales. Son la descripción más práctica y precisa para la mayoría de las aplicaciones. Su aplicabilidad se extiende a la Tierra y a todo el sistema solar. La simplicidad de estas leyes es una de sus características clave. Su efectividad en su dominio es inigualable, siendo herramientas esenciales. El trabajo de Isaac Newton es un ejemplo fundamental del método científico. Su enfoque combinó la observación detallada de fenómenos naturales. Realizó experimentación rigurosa para probar sus hipótesis. Formuló leyes universales usando un lenguaje matemático preciso. Este método estableció un estándar riguroso para la investigación científica. Su legado influyó en el desarrollo de la ciencia moderna. Las leyes de Newton son fundamentales en la educación científica a nivel global. Proporcionan una base sólida para entender el universo físico. Estas leyes son el punto de partida esencial para el estudio de la física. Su comprensión es crucial para el desarrollo del pensamiento científico. Forman la piedra angular de la mecánica clásica y sus aplicaciones. Las leyes del movimiento de Isaac Newton revolucionaron la ciencia de su tiempo. Su ley de la gravitación universal transformó nuestra comprensión del cosmos. Estas leyes
no solo cambiaron la física, sino que sentaron las bases de la ciencia moderna. Continúan siendo pilares fundamentales para entender el universo y sus fenómenos. Su aplicación es crucial en la ingeniería moderna y el desarrollo tecnológico actual. El legado intelectual de Newton es de incalculable valor y perdura hasta hoy. Sigue aprendiendo en tu canal Nanociencia Kids y suscríbete para continuar en este fascinante viaje.